La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo, desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García y es para mí un placer acompañarles en esta sesión de Encuentro con los Clásicos, en donde nuestra misiva, nuestra tarea es platicar y comentar, profundizar acerca de las grandes obras, pero sobre todo escudriñar en eso que hace de los grandes maestros, de los grandes creadores de la música de concierto, lo que los hace ser humanos, demasiado humanos, dijera en su momento Friedrich Nietzsche. El día de hoy tenemos un programa muy interesante por muchas razones. Vamos a hablar en torno de la ópera Fidelio, escrita por Ludwig van Beethoven. Cuando hablamos de Beethoven, inmediatamente viene a nuestra mente la Quinta Sinfonía, quizá, o su Novena Sinfonía, o algún cuarteto de cuerdas, o incluso sus conciertos para piano, o su concierto famosísimo y complejísimo concierto para violín. Pero normalmente no se le relaciona con el concepto propiamente de la ópera. Y bueno, hay muchas razones. La más importante es que únicamente escribió una ópera. No es el caso de Haydn, no es el caso de Mozart, no es el caso de Vivaldi, que tienen una cantidad importante de producción en este sentido. Beethoven únicamente escribió una ópera. Sin embargo, fue un parteaguas en muchos aspectos. Bueno, estamos hablando de una de las plumas de los compositores más importantes de la historia. Quizá algunos habrán de decir el más importante. Y voy a empezar por ahí, por esa parte. Mucha gente se pregunta cuál será el compositor más importante. Y es obviamente muy complejo decirlo, es más, creo que sería imposible decirlo. Sin embargo, el caso de Beethoven es muy especial porque cuando se habla de él, estamos hablando, y parafraseando un poquito aquí a Isaac Newton. Isaac Newton, recuerden ustedes, tiene una frase célebre que decía: si soy capaz de decir, si soy capaz de generar este conocimiento, es porque estoy postrado sobre los hombros de gigantes. Atrás de Newton estaba Galileo, estaba Copérnico, estaban los griegos, etc. Y él vino a recoger todo esto. Bueno, de la misma manera, Ludwig van Beethoven viene a recoger todo lo que se vino creando previo a su existencia. Estoy hablando fundamentalmente pues de toda el contrapunto medieval, estoy hablando de toda la propuesta barroca en Johann Sebastian Bach y Vivaldi, estamos hablando de toda esta estructura que nos va a generar Franz Joseph Haydn en el siglo XVIII y no se diga de Mozart. Entonces, Beethoven viene a postrarse por encima y ponerse, parafraseando otra vez a Newton, Beethoven está postrado en los hombros de gigantes. Por eso podemos atrevernos, o me puedo atrever a decir que Beethoven es un compositor sumamente complejo. Ya después vendrán los románticos, pero bueno, esa será otra historia. El día de hoy, entonces, vamos a escudriñar en torno de lo que es la única propuesta operística que hace Beethoven a la historia, y lleva por nombre Fidelio, o El amor conyugal. Vamos a posicionarnos primeramente en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le toca vivir a Beethoven? Bueno, Beethoven va a ser a mí en algún libro, en algún estudio, leí que Beethoven bien puede llamársele como un compositor bisagra. Y esto se quedó muy marcado en mi mente porque si ustedes son cuidadosos y son curiosos, cuando tienes una puerta puede moverse porque hay una bisagra, está en medio. Y esta está sostenida de dos partes, de la pared, vamos a mencionarlo, y también propiamente de la puerta como tal. Bueno, Beethoven es eso. Beethoven está en medio exactamente de lo que es el periodo clásico, que, sin ser tajantes, podemos decir que va entre 1750 y 1800. Y el periodo romántico del romanticismo en la música viene desde 1800 en adelante, todo el siglo XIX. Entonces, a Beethoven le toca vivir 30 años de su vida, él va a vivir 57 años
Los primeros 30 años de su vida los va a vivir propiamente en el periodo clásico y los siguientes 27 los va a vivir en el periodo romántico o del romanticismo. Y esto no nada más es un mero enunciación de cifras o de números, sino que aquí tenemos que mencionar que Beethoven va a recibir toda una estructura, una forma de concebir y de crear música propia del periodo clásico, específicamente Haydn y Mozart. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando fundamentalmente de 50 años o 50, 60 años, en donde la música deja de ser tan ornamentada, la música ornamentada barroca, y tiende a ser muy equilibrada. Pensemos que la música que nutre esa fuente creadora o creativa de Beethoven es una estructura equilibrada. Es Apolo, es el siglo XVIII en donde toda creación debe tener mesura, debe ser mesurada. Sin el ánimo de ser simplistas, vamos a quedarnos con esta idea. Y después viene el concepto del romanticismo, típicamente dionisiaco. A mí me gusta mucho hacer esta distinción en donde el siglo XVIII del clasicismo es apolíneo, equilibrado, sin llegar a los extremos, y el siglo XIX, o la música del romanticismo, tiende a ser exacerbada, tiende a exacerbar los sentimientos, tiende a hacer énfasis y echa mano de la pasión, de las emociones. Ese es Beethoven. O sea, Beethoven va a estar exactamente en medio. Recibe una estructura de equilibrio, de mesura, y por otro lado se va a romper con todos estos patrones, y lo vamos a ver específicamente en su ópera. Por otra parte, vamos a darnos cuenta que la Europa beethoveniana es una Europa muy convulsionada. Cuando él tenía 17 años, está muy jovencito, ya la Revolución Francesa estaba generando estragos y cambios, no nada más en el terreno político específicamente, sino que desde el punto de vista de la filosofía política e incluso de la filosofía como tal, ya se estaban generando cambios muy importantes y cambios radicales en el sentido de que las monarquías empezaban a ser cuestionadas y derribadas. Ahora el pueblo ya estaba sumamente desgastado. Cuando María Antonieta osa burlarse y mofarse del pueblo cuando dicen si no tienen pan, pues entonces que coman pasteles. Este tipo de frases obviamente ridículas le cuesta, pues mucho, le costó la cabeza a ella, a Luis XVI y a otros monarcas y mucha gente. Entonces, aquí la gente, el pueblo se está levantando en armas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es el momento en el que el pueblo, el sentimiento, el sentir popular empieza también a emerger. Bueno, Beethoven se nutre de todo esto cuando él está muy jovencito. Cuando él crece, también ya, cuando él está en Viena ya, a los 27 años, ya la segunda vez que regresa y se establece para vivir por siempre hasta el final de su vida en Viena, estamos hablando también ya de las invasiones francesas en Austria. Es el momento en el que Napoleón empieza a invadir no nada más Austria, sino en general toda Europa. Recordemos que más adelante, un poquito más adelante, va a incursionar sobre Rusia incluso, en donde no le va a ir tan bien. Pero bueno, estamos hablando de una influencia en donde el mismo Napoleón va a tratar de buscar el principio que se había sembrado, ¿no? en la Revolución Francesa, que era precisamente eso, decir que la Carta de Derechos, Liberté, Égalité, Fraternité, debían de implementarse en la sociedad. Entonces, él era el adalid. Tan es así que el mismo Beethoven, a principios del siglo XIX, le va a dedicar su tercera sinfonía. Y decía, él es la persona, es la idea hecha materia, hecha humano. Él confía en él. Sin embargo, si rascamos un poquito en la historia, él se va a dar cuenta precisamente de que lo va a defraudar, porque dice, él no es otra cosa más que un ser humano más, y quita la dedicatoria de su tercera sinfonía, haciendo alusión de que todos los hombres son iguales y que lo único que impera ahí es un egoísmo, una sed de poder y ninguna intención por preocuparse por el otro. Y de eso trata precisamente la ópera de Beethoven. Fidelio no es otra cosa más que un grito, un clamor por ese idealismo que tiene que ver con el amor. Porque finalmente en el siglo XVIII, recordemos, no se buscaba el concepto propiamente del amor, sino que era una cuestión sumamente racional y muchas de las emociones estaban como si fuera un corset, pensemos esto, un corset
amarrado, sostenido, era prisionero. Aquí la palabra prisión es muy importante. Los sentimientos estaban hechos presos de un concepto, de una idea. Y tan es así que nosotros típicamente, arquetípicamente podemos pensar que los alemanes, Alemania, cuando uno menciona la palabra Alemania o alemán, inmediatamente pensamos en un individuo frío, duro, calculador, que bueno, quizá lo es, y ellos mismos lo dicen. Sin embargo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cuando pensamos en el origen propiamente del romanticismo. Y el romanticismo lo vamos a encontrar casualmente también en Alemania. Y va a ser este movimiento en la década de los 70, en el siglo XVIII, hacia 1775, 1780, este movimiento conocido como el Sturm und Drang, tormenta y arrebato, que también es de alemanes. Aquí llama mucho la atención. Ustedes pudieran decir, sí, sí es cierto, los alemanes son fríos, son duros, pero entonces los que van a venir a rescatar a este tiempo en Europa fueron los italianos o fueron los españoles. No, casualmente también la semilla surgió y nació desde la misma Alemania. ¿En quién? Pues en la poesía. Estamos hablando que el movimiento del romanticismo surge de Herder, de Johann Wolfgang Goethe, de Novalis, de Schiller, que son poetas que de alguna manera siembran esta tendencia de asumir que el ser humano no solamente es una máquina pensante, que el ser humano no únicamente es un ente ordenador, que el ser humano no únicamente busca el desequilibrio, que el ser humano no nada más es razón, sino que el ser humano también es pasión. Y ahí está precisamente encerrado, enclaustrado este sentimiento, esta emoción, de la cual Beethoven va a venir precisamente y va a llevar una llavecita. Y esta llavecita va a abrir esa celda para que salgan todos los demonios. Cuando digo demonios estoy hablando literalmente, porque también el demonio, el concepto de la muerte, etcétera, va a tener mucha, va a popularizarse mucho, no nada más en la música, sino en la pintura y en la poesía, no se diga. Beethoven va a abrir la puerta de esa celda para que salga literalmente las emociones y las pasiones. Y con este breve, digamos, preámbulo, estoy describiendo lo que va a pasar en Fidelio. Y sí, efectivamente, adivinaron. Fidelio se va a llevar a cabo la obra, la ópera como tal, se desarrolla en una prisión. Y vamos a irnos a hacer un pequeño corte de estación y nos vamos a dar cuenta que el objetivo de Beethoven en Fidelio es dar y liberar al ser humano como tal de esta prisión, de estas rejas que en el tiempo eran propiamente de la razón, del racionalismo duro y frío, para darle cabida en un corazón, en un sentimiento, en una pasión. Pero de eso vamos a platicar en un momento. Regresamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos hablando de la ópera Fidelio, de Ludwig van Beethoven. Cuando se habla de ópera, y ya propiamente para entrar en materia, la gente utiliza el concepto de ópera, o tradicionalmente, comúnmente, se utiliza el concepto de ópera como un genérico. Y bueno, de alguna manera sí lo es. Sin embargo, la ópera en sí tiene subdivisiones. Y cuando hablamos de una ópera barroca, una ópera escrita por Händel, o el mismo Monteverdi, quien se le tiene en su autoría la primera ópera, al menos que se conserva en su totalidad, la Favola d'Orfeo. No se diga las óperas de Mozart o alguna ópera de Haydn, y no se diga aún más el bel canto, Rossini, y no se diga aún más el verismo, pensemos en Leoncavallo, Carmen, Pagliacci o la ópera de Wagner. Les acabo de mencionar diferentes tipos de ópera y todas estas, si uno asiste al teatro y ve las óperas, son diametralmente opuestas. O sea, es muy difícil decir, incluso atreverse a decir que el concepto de ópera es el mismo, puesto que son muy diferentes, tanto en estructura, en sentido, en el contenido. Y en el caso de la ópera de Beethoven también. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ópera de Beethoven, si la clasificamos, si nos vamos a su clasificación, la ópera de Beethoven es una mezcla entre dos tipos de
de estructura operística. La ópera, como ustedes saben, ópera significa obra en italiano. El concepto de ópera, en sus orígenes, hacia principios del siglo XVII, denotaba la idea de una ópera en música, es decir, de una obra de teatro, pero con música. Esto quiere decir que una ópera es una obra de teatro en donde los actores cantan en vez de hablar y son acompañados por la música. Era muy importante en el barroco, a principios del barroco, estamos hablando de 1608, 1610, 15, el concepto tenía que ser perfectamente claro, es decir, los cantantes tenían que emitir sus argumentos, sus ideas cantando, pero lo suficientemente claro para que los escuchas entendieran. Esto después se fue cambiando y ya lo más importante ya no era qué se decía, sino cómo lo decían. Es cuando estamos entrando ya propiamente en el belcantismo. La ópera de Fidelio, ¿en dónde entra? Bueno, Fidelio es una mezcla en donde ya se habla de un tipo de, tiene una influencia, cierta influencia de ópera italiana, en donde sí efectivamente se busca una belleza en la expresión del canto como tal, pero también tiene una influencia muy grande del famoso Singspiel. El Singspiel, y perdón por la expresión en alemán, sing, bueno, es igual que en inglés singing, o singen, en alemán quiere decir cantar, Spiel quiere decir actuar. Entonces, el Singspiel sería una obra cantada, ¿no? Que básicamente es una ópera. Sin embargo, lo que diferencia el Singspiel de una ópera italiana tradicional, vamos a llamarlo así, es que el Singspiel alemán posee o integra partes habladas, no como recitativos o los recitativos, ¿no? Los italianos, por ejemplo, hay momentos en donde cantan y en donde detienen el canto, detienen la música y simplemente empiezan a empiezan a hacer, por ejemplo, estoy cantando, termina mi parte cantada y de repente yo digo, bueno, ¿y qué te parece este violín que tengo? Y alguien responde, me parece que está muy bonito. ¿Y dónde lo compraste? Estoy siendo en un ejemplo tonto, ¿no? Y atrás de mí siempre hay un clavecín que me está acompañando, pero estoy cantando, hablando. Es un recitativo. En el caso del Singspiel alemán, esta ópera típicamente alemana, ahí definitivamente no se canta, es hablado. Hay un texto. Es una mezcla, digamos que es una ópera en donde tiene sus partes perfectamente habladas como si fuera una obra de teatro. Es típicamente, digamos, un ejemplo típico de un Singspiel es el Rato en el Serrallo de Mozart, por ejemplo, o incluso la flauta mágica. La flauta mágica tiene unas áreas maravillosas, virtuosísimas, pero hay diálogos en donde no hay música y propiamente es una obra de teatro. Eso es un típico ejemplo de Singspiel. Bueno, la ópera Fidelio forma parte de esta estructura. Finalmente alemán, Beethoven, ¿no? Y retoma esta idea. Entonces vamos a encontrar dentro de esta ópera esta idea, ¿no? Es una medio Singspiel, no totalmente, sino que es una migración, es un proceso de transformación lenta. Y es raro, digo, hago mucho énfasis en esto porque no hay otra ópera como tal, ¿no? Que tenga estas características. Eso hace única la ópera Fidelio. Otra de las características muy interesantes de Fidelio es de que, y para ello es importante mencionar las fechas, Fidelio fue creada, la primera idea de Fidelio fue, el primer esbozo más bien, la primera ópera como tal, fue escrita en 1805. Esta obra, este concepto de Fidelio o el amor conyugal, que dicho sea de paso no se llamaba así, sino que se llamaba Leonore o Leonora en español, Leonore en alemán, Leonore, o el amor conyugal. Esta es una idea de una ópera propiamente creada hacia 1798, fue cuando empezaba en este concepto, ahorita voy a platicarles de la historia, por Jean-Nicolas Bouilly, un francés que se basaba, o sea, había escrito esta historia basada precisamente en un hecho real en Francia, bueno, más bien en Sevilla, ¿no? Propiamente, ¿no? En el sur de Francia, en tiempos de la Revolución Francesa. O sea, la ópera como tal, la historia que les voy a platicar, sí viene o sí fue
en algún momento dicha, está basada en hechos reales, digamos. ¿Quién? No se sabe. ¿Quién sufrió eso? Tampoco se sabe, pero fue un concepto creado por Jean-Nicolas Bouilly. Después fue, perdónenme la expresión, manoseada, manipulada, tergiversada por muchos guionistas, hasta que cae en manos de Beethoven, y él de alguna manera la ve y se dice que no tiene tanto, no fluye tan fácilmente, porque para 1805, perdón, Beethoven ya está perdiendo el oído. Es muy difícil para él poderse comunicar y establecer pues una comunicación, puentes de comunicación, porque había que hablar tanto con los empresarios, y es importante también mencionarlo porque no le va muy bien en la primera apuesta. Tiene que ver con esta cuestión del manejo económico de las entradas y los boletos, y, o sea, realmente no fue un negocio como tal. Obviamente también tenía que hablar con los cantantes, que tampoco era fácil, estando su condición de sordera, etcétera. Entonces no fue una situación sencilla el hecho del montaje de esta obra. Cuando Beethoven empieza a escribirla, no tiene ninguna experiencia propiamente en la parte operística. Sí tiene misas, sus grandes misas, misa en do mayor, por ejemplo, o la fantasía coral, y no se diga más adelante, hacia 1824, la novena sinfonía. Pero más allá de esta cuestión coral, no tiene ningún tipo de experiencia. Entonces, para él, lo más importante era que la ópera pudiera mantener y proyectar un concepto profundo. Beethoven, digamos, como lo conocemos, el Beethoven que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, es un compositor que demanda un contenido. Para él la música era muy sagrada. Para Beethoven la música era el puente, era el canal con el cual él puede comunicarse con el mundo. Y esto llama mucho la atención por su condición de sordera. Que un sordo considere la música como el elemento fundamental para poder estar con el mundo y en el mundo llama mucho la atención. Entonces, la música tenía que ser con mucho contenido. La música debía tener y poseer un contenido. Entonces, esto obviamente a Beethoven le molestaba cuando las óperas simplemente se escribían por el mero hecho de generar un placer. Ahí hubo un problema, ese es el primero. Segundo problema, como él carecía de esta experiencia a la hora de escribir música para ser cantada, él invirtió una cantidad importante de tiempo en las oberturas. Ustedes saben, la obertura es esa pieza, es una pieza. Les voy a dar una definición del libro de texto, ¿no? Una obertura de una ópera no es otra cosa más que una pieza musical que contiene los motivos más importantes que se van a desarrollar musicalmente en la ópera. Es un pastiche, son diferentes motivos musicales que se van colocando en esta pieza que sirve de introducción para que el escucha de alguna manera diga, esto va a sonar y esto se va a desarrollar después, etc. Las bodas del Fígaro, por ejemplo, de Mozart es una excepción, ¿no? En donde ninguna es una ópera perfectamente autónoma. En el caso de Beethoven, no. En el caso de Beethoven, precisamente la obertura va a contener todos estos motivos. Pero ustedes saben, la diferencia entre Beethoven y los grandes compositores, y en este caso estoy hablando de Beethoven y Mozart, estriba en la forma de crear. Pero de eso voy a platicarles al regreso de este corte. Regresamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde estamos hablando de la única ópera escrita por el sordo de Bonn, por Ludwig van Beethoven. Decíamos que había una diferencia fundamental entre Mozart y Beethoven. Bueno, hay muchas, pero la que nos importa en este caso, por una situación muy especial, es que Mozart se sabe que él ya tenía la música perfectamente concebida en su cabeza, y que a la hora de escribirla, mucho se ha escrito al respecto, simplemente lo hacía como si alguien le estuviera dictando, ¿no? Incluso han dicho, ¿no? Es que Dios le dictaba la música a Mozart. Y se dice porque cuando estaban las partituras originales de Mozart simplemente eran notas que estaban escritas por primera y última vez, es decir, no había correcciones, cosa que es algo muy complejo.
incluso lo podemos llevar al ámbito de las letras, y a alguien de ustedes le gusta escribir una carta simplemente, una carta pues obviamente, esto no quería escribir y hacemos correcciones, etc. Bueno, imagínense eso a la hora de escribir música, una sinfonía, y no se diga una ópera. Entonces Mozart, pues no, él lo escribía de primera y última vez. En el caso de Beethoven, no. De hecho, Beethoven era tan perfeccionista que nunca estaba contento con su creación. Siempre había esta intención de perfeccionarlo. Era una búsqueda constante y perenne. Y el caso, por ejemplo, de la Quinta Sinfonía, por poner alguno, el primero que viene a mi mente, se tiene una cantidad impresionante de estudios, de esbozos de la Quinta Sinfonía, y en donde no estaba consciente, no estaba contento precisamente con el producto final. Esto va a suceder exactamente con la obertura para su ópera Fidelio. Es la única ópera, perdón la risa, pero me da mucha risa esta situación. Es una ópera la que va a escribir Beethoven, pero va a tener 4 oberturas. No se preocupen, no se van a tocar las 4. De hecho, la que se va a tocar va a ser la última. Se tiene Leonora 1, Leonora 2, Leonora 3 y Leonora 4. Son 4 oberturas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo primero que hizo, lo que más experiencia tenía, es la cuestión sinfónica. De hecho, la obertura es una joya, es una gema sinfónica, en donde habla por sí misma. No desde el punto de vista de los temas musicales que se van a desarrollar en la ópera, sino propiamente como instructor, como una obra robusta, en donde empieza y termina en sí misma. Esa es digamos que la primera obertura, la segunda, la tercera y la cuarta. La que hoy día podemos escuchar cada vez que vamos a escuchar esta ópera en un teatro es la cuarta, es la final. Y digo la final porque esta ópera va a sufrir algunos descalabros. Al principio decíamos que se va a representar muy pocas veces. La primera vez en 1805, después va a sufrir una corrección hacia 1806 y va a tener muy pocas representaciones. Una de ellas, o la primera, el estreno casualmente, también fue un medio fracaso, a pesar de que fue presentada en el Teatro Estatal de Viena, Teatro an der Wien. Esta ópera no fue, digamos que, recibida o entendida, incluso, fíjense, por austriacos, sino más bien por soldados franceses, porque estaban bajo la ocupación. Entonces, imagínense que tienes tu primera y única ópera, pónganse en el papel de Beethoven, sordo, y resulta que los que están ahí escuchándola son por soldados franceses. O sea, es una cuestión quizá medio cómica. Obviamente el lenguaje musical que tenía Beethoven no era pues del gusto de muchos, como pasa con los grandes creadores cuando por su misma naturaleza presentan algo nuevo, es algo indigesto para los primeros escuchas. Y esto fue precisamente lo que pasó con Beethoven. Después va a pasar van a pasar 10 años, hasta 1814, cuando viene la última propuesta, ¿no? En donde ya es una edición revisada, corregida. La primera de ella, en 1805, tenía 3 actos, después baja a 2 actos, se mantienen 2 actos, pero con una nueva abertura, hasta 1814. Para esto, obviamente, estamos hablando que ya fue un Beethoven muy maduro, que ya escribió desde su cuarta, quinta, sexta, séptima y hasta la octava sinfonía. Estamos hablando de todos los conciertos para piano, los más importantes, los cuartetos Razumovsky, etc. Entonces ya hay una madurez musical, y la ópera que hoy conocemos, que vamos a escuchar, precisamente tiene esta característica, ¿no? La última versión de 1814, la ópera la obertura Leonora 3 también se interpreta en el entreacto. Es una costumbre que estableció Gustav Mahler cuando dice, bueno, es que esto es una gema también, vamos a incluirla. No estaba escrita ni planeada por Beethoven, sin embargo, fue una costumbre que establece Mahler. Y bueno, vamos directamente a la historia. La historia es relativamente sencilla, pero tiene que ver con una prisión de entrada. Y los personajes, dramatis personae. ¿Quiénes son los personajes que interactúan en esta ópera? En primer lugar, Fidelio, que es el que le da el nombre. De hecho, Beethoven estaba más hacia la idea de llamarle Leonore o Leonora, o Fidelio. Dices, oye, o es hombre o es mujer. Es que son las dos cosas. Porque Fidelio es precisamente la esposa de Florestan. Florestan en la vida real fue o representa la idea de un preso político,
Cuando digo preso político es eso, es alguien que no está a favor, que está en contra de un status quo político y que obviamente es una piedra en el zapato para el político. Entonces lo que tiene, digo, es una historia muy, muy, muy recurrente, no nada más en Alemania ni en Francia, sino en todo el mundo. Cuando un insurrecto empieza a hacer ruido, inmediatamente es sacado de escena, ¿no? Y lo refunden en la prisión. Ese es el caso de Florestan. Florestan es alguien que de manera injusta por haberse declarado en contra del status quo es sometido en una prisión. Y ahí el director de esta prisión va a ser Don Pizarro. Don Pizarro trata pues, de desaparecerlo. Es una historia recurrente, ya decíamos. Y él va a ser, digamos que el villano de la película. Otro de los actores principales también es Rocco, que es el jefe de la prisión propiamente. Marceline va a ser hija de Rocco. Y también va a estar Jaquino. Jaquino va a ser un carcelero de esta prisión dirigida por Don Pizarro. La historia, se las voy a platicar, es relativamente sencilla. Como Florestan había sido hecho preso de forma injusta, su esposa, de ahí el concepto de Leonora o el amor conyugal, su esposa trata de ver la posibilidad de sacarlo. Sin embargo, como era una cuestión totalitaria, injusta, no era tan fácil. Entonces, y aquí viene la parte, digamos, fantástica. Leonora lo que hace es buscar trabajo en la prisión, pero como en su condición de mujer, y más en el siglo XVII, principios del siglo XVII, que es el momento en el que se desarrolla esta ópera, no puede entrar así nada más. Entonces lo que ella decide, Leonora, es disfrazarse de hombre y llamarse Fidelio. Ahora, ¿por qué se llama Fidelio y no Pedro? Bueno, pues obviamente Fidelio viene de fides, de fe, de fidelidad. Ahí hay otro telegrama que nos está mandando Beethoven, ¿no? Entonces, es la esposa que yo, esposa, te voy a ser fiel a ti en las buenas y en las malas. Y en este caso, pues eran muy malas, ¿no? Porque estaba su esposo preso de forma injusta. Entonces, Leonora se disfraza de hombre y va a pedir empleo, su trabajo ahí en la prisión. Se lo van a dar y entra en el momento, ella trataba de alguna manera investigar y darse cuenta si realmente su esposo Florestan vivía aún. Nadie lo sabía porque no había restos, no había ninguna forma, ninguna noticia de su esposo. Entonces ella tenía que darse cuenta si realmente su esposo aún vivía. Sin embargo, aquí viene una parte muy cómica porque también, dicho sea de paso, la ópera tiene una serie de connotaciones y de episodios un tanto cuanto cómicos, y uno de ellos es precisamente cuando entra Marceline, hija de Rocco, que es el jefe de carceleros, y ella se enamora de Fidelio. Recuerda que Fidelio es mujer, pero está tan bien disfrazado que me imagino que a Marceline se le hacía muy guapo. Entonces se enamora de él. Imagínense, pónganse en el papel de Fidelio. O sea, oh cielos, yo, esposa de Florestan, viene una chavita, se enamora de mí, ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo que seguir el juego, porque si descubre el director, Don Pizarro, que soy mujer, pues obviamente voy a tener muchos problemas, y además, ¿qué estoy haciendo ahí? Eso le genera mucho problema. Pero ahí no termina todavía esta situación complicada, sino que resulta que Jaquino, era otro carcelero, estaba enamorado, y previamente, antes de que llegara Fidelio a la prisión, se habían prometido amor eterno, y era ya prometido de Marcelina. Entonces, cuando llega Fidelio, Marcelina dice, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me quedo con Fidelio, y le da la espalda a Jaquino. Hay varias partes en la ópera, sobre todo al principio, en el primer acto, en donde se dan cuenta precisamente de que este amor, obviamente Jaquino está muy triste porque ya lo cambiaron, ¿no? Por Fidelio. Fidelio lo que trata de hacer es ganar tiempo y dar evasivas para que este amor no pudiera madurar. Obviamente es una situación muy complicada, y aquí es en donde viene la parte rica de la música. O sea, cómo poder hacer de la música un momento en el cual esta renuencia pueda respirarse, ¿no? Y esto lo hace de una manera sumamente brillante y angustiante, sobre todo.
Termina el primer acto y bueno, vamos a dejarlos ahorita en una pequeña pausa para entrar directamente al segundo acto. Recuerden que es una incertidumbre en la cual Fidelio está siendo o trata de ser acosado, vamos a llamar así, por Marcelina, pero en su condición de hombre, disfrazado de hombre. Pero vamos a ver cómo termina y cómo se desarrolla esta historia. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos pues muy angustiados porque, bueno, estamos a la mitad de la historia de Fidelio, la única ópera escrita por Ludwig van Beethoven. Bueno, decíamos que Fidelio es realmente Leonora, que es la esposa de Florestan. Florestan es un preso político que fue injustamente encarcelado por Don Pizarro 2 años previos, ¿no? Al inicio de esta historia propiamente en la ópera. Decíamos entonces, Florestan está totalmente desaparecido, nadie en el exterior sabe si aún vive, es la razón por la cual su amada Leonora entra disfrazada de hombre, haciéndose llamar Fidelio. En el siguiente acto, lo que va a suceder es que él trata de investigar, Fidelio, trata de investigar por qué no es posible, o sea, ella puede moverse en todas partes en la prisión, sin embargo no puede bajar a las mazmorras, a la parte, digamos, más alejada o prohibitiva. Ella trata de encontrar la posibilidad de poder bajar y darse cuenta si realmente su amado está ahí, su amado Florestan. Llega una noticia a la prisión en donde se dice que don Fernando es el gobernador del lugar, y va a tratar de ver si todas las condiciones estaban en orden, porque se presumía que don Pizarro estaba generando condiciones inhumanas. Entonces iba, digamos, que a hacer una auditoría para ver que todo se llevara como debiera ser, ¿no? Si la situación estaba en orden. Esto obviamente a don Pizarro le genera pues un terror, porque dice, bueno, me van a descubrir, y digamos que el dato más importante, el evento más importante era precisamente la existencia de Florestan, que estaba vivo, cuando que él ya lo había dado por muerto, o eso había hecho saber finalmente al exterior. Una de las cosas que llama también mucho la atención es que durante la ópera se hace saber que Florestan estaba siendo alimentado cada vez con menos comida, para que empezara a morir de una forma pues muy despacio, paulatinamente. Finalmente llega su esposa Leonora, o en este caso Fidelio, ¿no? Y se da cuenta precisamente que ahí está. Cuando ella se aparece frente a su esposo Florestan, él le dice, no, es que tú eres una especie como de espíritu, eres como un angelito. ¿Por qué? Bueno, pues porque está muy débil. Pizarro le manda a Rocco que lo sepulte, ¿no? Manda a cavar una tumba para poder depositar ahí el cuerpo. Rocco se niega a hacerlo, dice, tú me has pagado, pero nunca me has pagado para ser un asesino. Entonces él se niega a hacerlo. Obviamente don Pizarro se molesta muchísimo y dice, si no lo vas a hacer tú, entonces yo propiamente voy a tomar cartas en el asunto. Están a punto de hacerlo cuando finalmente hace su aparición Fidelio, y defiende a su esposo en el momento justo en el que don Fernando hace su aparición en la prisión. Se da cuenta de ello, salen todos los presos y queda perfectamente esclarecida las condiciones infra o inhumanas establecidas en esta prisión, y don Fernando toma a Pizarro y lo encarcela, y acto seguido va a liberar finalmente a Florestan, ¿no? Dando alusión de que la justicia está del lado del pueblo, en donde el autoritarismo por parte en este caso, del director de la prisión, que leamos, o en otros términos, lo que nos está diciendo aquí esta historia no es propiamente el director de una prisión, sino estamos hablando de un gobernante injusto, de un totalitarismo, en donde nos tienen subyugados, en donde los tienen en condiciones infrahumanas.
La forma de leer esta ópera hay una metahistoria, hay una metatextualidad, en el sentido de que el director de una prisión es un líder político, es un gobernador, es un rey, es un monarca que tiene sofajados y sometidos a su pueblo. Y la forma de rescatarlos, el canal o la herramienta o, o ese medio por el cual nosotros podemos liberarnos es el amor. Y no cualquier amor, sino el amor conyugal. Al final de la ópera, lo que se canta, porque también hay una parte, eso omití decirlo también, es cuando viene un coro en donde todos los presos salen y son recibidos por sus familias, y ahí obviamente hay una experiencia de manejo coral por parte de Beethoven. Ahí sí es una de las obras más demandantes y más bellas en la historia de la ópera, en donde precisamente se habla de esta felicidad que tiene el haber sido liberados. Al final vienen varias áreas en donde se canta y se fortalece el concepto de que la única manera o la única vía para poder ser libres y salir de esta condición es el amor. Suena bastante soñador e idealista este concepto, pero como decíamos al principio, el romanticismo es eso. El romanticismo es ese aire que nos dice que la solución para cualquier problema que atañe a los seres humanos estriba en principios básicos fundamentales, como son el amor, la belleza, como son la fidelidad. Y en el caso de Beethoven, pues aquí queda perfectamente claro. La historia como tal, de alguna manera, enarbola los principios éticos en los que creía Beethoven. Beethoven siempre quiso, ustedes lo saben, siempre quiso casarse con alguien, siempre quiso tener una mujer. Desgraciadamente para Beethoven, desde que él llegó a Viena, él era, físicamente, no era digamos, no era guapo, no era un tipo guapo, no era un tipo fino, refinado. Al contrario, era un tipo bastante vulgar en el sentido de sus maneras, de su forma de comer, de hablar. Tampoco era muy agraciado físicamente, era chaparrito, era gordo, regordete. Y obviamente lo que enamoraba a las mujeres, porque muchas mujeres querían estar con él, era precisamente su calidad humana y sobre todo su calidad como pianista, como compositor. Desgraciadamente Beethoven siempre se enamoró de mujeres casadas y peor aún, no de su clase social. Y esto vino a generar en él un dolor muy profundo, porque él decía, bueno, yo lo que quiero es tener y desarrollarme y darle algo a una mujer, pero las mujeres no lo quieren. Incluso hay mucha literatura en este sentido diciendo, bueno, si yo te amo, desgraciadamente no eres de mi clase social, no podemos estar juntos. Entonces Beethoven siempre quiso tener una relación, quiso entregarse a una mujer. Esto nunca se dio. Y cuando viene esta ópera, ahí es cuando él desborda esta intención y esta posibilidad en la cual si hemos de ser libres, si hemos de ser felices, es propiamente porque existe una mujer que tiene como principal carta el amor y sobre todo la fidelidad. Y como decíamos, es un principio que rompe con su tiempo. Ahorita quizá es esta idea, este relato que les estoy dando puede sonar natural, puede sonar obvio. Sin embargo, recuerden ustedes que todavía bien entrado el siglo XX, el concepto de casarse por amor era un tanto cuanto sofisticado. Existía el concepto del amor procreativo, ¿no? Y el amor recreativo, ¿no? En donde fundamentalmente el concepto del matrimonio no estaba basado en el amor. Para este caso, estamos hablando de principios del siglo XIX, ya se está hablando de un matrimonio basado en el amor. Y es una idea, es una semilla que se siembra y que para muy pocos tenía sentido en su momento. Para Beethoven formalmente es la única forma en la cual se puede desarrollar una sociedad, que es precisamente el concepto del amor. Hay otro concepto aquí. La idea es que Beethoven ya está totalmente sordo. Para 1815, que es cuando se estrena la ópera, él ya es un hombre completamente sordo, ya es alguien que no tiene la posibilidad de tener un contacto directo con nadie. Él está ensimismado, la única persona que está ahí es su secretario particular y es el principal autor de todo lo que está viviendo Beethoven
en su mundo, él está ensimismado, y sobra decir que este concepto del amor como la panacea para poder desarrollar propiamente una sociedad, un tejido social fuerte, pues obviamente se queda únicamente en él. Y la ópera desaparece de la órbita operística, de la órbita de los escenarios en Europa, y va a ser recuperada mucho tiempo más adelante. Y aquí, digamos que una de las cosas que rompe es que la ópera como tal, la ópera Fidelio, no es una ópera que pueda compararse y que pueda ser valorada como fueron las óperas belcantistas, como El Barbero de Sevilla, como Janis Kiki, que son óperas muy musicales, que son óperas muy líricas, que son óperas que deleitan, que están hechas simplemente para el deleite del escucha, que no son óperas wagnerianas tampoco, porque ahí rompe esta idea, sino que es una ópera muy filosófica, que es una ópera con un contenido emocional muy fuerte, que es una ópera que incluso rompe con los patrones de la época, y que es una ópera hecha con y para un objetivo fundamental, que es precisamente el establecimiento de la persona como tal. Y con esto voy a empezar a cerrar. Beethoven es considerado como el primer artista en toda su amplitud de la palabra. Es decir, que antes de Beethoven los artistas dependían de un mecenas. Después de Beethoven es yo soy y valgo por lo que soy, por lo que puedo hacer, no por una condición establecida por la sociedad o por la consanguineidad o por una estructura monárquica, sino que yo soy lo que soy, y no nada más así, sino que yo debo ser exactamente igual a todos. Todos somos individuales, somos únicos y somos irrepetibles. Por eso es importante tener los principios básicos de la Revolución Francesa: liberté, égalité y fraternité. Y eso es precisamente lo que trata de decir Beethoven en Fidelio: es romper y abrir esa celda para que pueda salir lo más profundo que somos. Es el espíritu humano y es esa individualidad que tanto hemos sufrido y que tanto hemos buscado. Soy Miguel Ángel García y fue para mí un placer estar con ustedes esta noche en Encuentro con los Clásicos, en donde platicamos acerca de la filosofía, la psicología y sobre todo la música de la ópera de Fidelio, de Beethoven. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los Clásicos.